El autobús se detuvo con un chirrido en la terminal desierta. Valentina Morales apretó su vientre de 6 meses y miró por la ventana empañada. Valle Esperanza. Un nombre irónico para alguien que había perdido toda esperanza. 24 años, embarazada, sin un peso en el bolsillo. Su reflejo en el vidrio le devolvió la mirada de una desconocida. Ojos hundidos, labios agrietados, el fantasma de quien había sido 6 meses atrás. Cuando Javier aún susurraba promesas que se evaporaron como humo la noche, que le dijo que estaba embarazada. Ese niño no es mi problema. Las palabras habían sido un puñetazo más brutal que cualquier golpe físico. Luego vinieron las manos en su apartamento, tomando los ahorros que ella guardaba en una lata de café. 3 años de propinas, de turnos dobles, de sueños construidos centavo a centavo. Se esfumaron en 10 minutos. La señora Domínguez, su casera, no tuvo más piedad. 3 días. Había dicho mirando el vientre de Valentina como si fuera evidencia de un crimen. No una vida, un escándalo. Ahora, bajando del autobús con una maleta que había pertenecido a su madre muerta, Valentina pisó tierra desconocida. El pueblo dormía bajo un cielo estrellado que en la ciudad nunca había visto. Hermoso y completamente indiferente a su existencia. Caminó. No tenía plan. Solo el recuerdo vago de su abuela hablando de este lugar, de gente más amable, de vida más simple. Mentiras que se cuentan los viejos sobre el pasado. Sus pies la llevaron a un parque pequeño. Una banca bajo un árbol enorme. Se sentó. Abrazó la maleta. Y por primera vez en días, dejó que el silencio la envolviera. El bebé se movió dentro de ella, ajeno a que su madre no tenía idea de cómo alimentarlo mañana. Lo siento, susurró al vientre. Hice todo mal. Confié en la persona equivocada. Te traje a un mundo donde no tengo nada que ofrecerte. El frío nocturno se intensificó. Valentina se acurrucó, pero el temblor no era solo del clima. Era miedo puro, cristalizado en cada célula de su cuerpo. El amanecer llegó sin que hubiera dormido. El pueblo despertó con olores a pan recién horneado que torturaron su estómago vacío. Se obligó a levantarse, a buscar trabajo, algo, cualquier cosa. La panadería primero. La dueña miró su vientre y negó con la cabeza antes de que Valentina terminara de hablar. El restaurante después. Mismo resultado. La farmacia. La tienda de ropa. Puertas que se cerraban una tras otra, como si su condición fuera contagiosa. En la ferretería, el dueño fue más directo. No contratamos a mujeres en tu situación. Ve a buscar al padre de esa criatura en lugar de mendigar. Valentina salió antes de que viera las lágrimas. Se apoyó contra una pared en un callejón, las piernas temblando, la vista nublada. El sol subía cada vez más alto. El hambre se había convertido en náusea. ¿Viste a esa mujer embarazada? La voz venía del otro lado de la pared. 2 mujeres conversando, ajenas a que Valentina estaba a centímetros. Una sinvergüenza, seguro. Llega aquí esperando que alguien la mantenga. Estas mujeres modernas, sin moral, sin decencia. Valentina cerró los ojos. Ni siquiera conocían su nombre y ya la habían juzgado, condenado y archivado como basura humana. Caminó hacia las afueras del pueblo. Mejor morir lejos de ojos que disfrutaban del sufrimiento ajeno. Los campos se extendían infinitos, dorados bajo el sol despiadado. Hermosos e inalcanzables como todo lo que había deseado en la vida. Sus piernas cedieron. Cayó junto al camino de tierra, levantando una nube de polvo que se asentó sobre su ropa, su cabello, su piel. Apropiado. Volver al polvo antes de tiempo. El bebé pateó, fuerte, protestando. Lo siento, repitió. Pero las palabras sonaban huecas. Disculparse con alguien que nunca pidió nacer, que nunca tendría la oportunidad de decidir si quería una madre fracasada. El cielo azul se oscureció en los bordes. ¿O eran sus ojos cerrándose? Ya no importaba. Entonces, un sonido. Motor. Llantas sobre grava.
Pasos apresurados. Dios mío, ¿puede oírme? Una voz masculina, profunda, preocupada de verdad o fingiendo bien. Valentina ya no sabía distinguir. Intentó abrir los ojos. Un rostro sobre ella, rasgos que no pudo enfocar. Manos fuertes levantándola como si no pesara nada. Aguante, la llevaré al doctor, van a estar bien. Promesas. Todos hacían promesas. Pero estas manos no la soltaban, y eso era nuevo, diferente. Tal vez real. La oscuridad la reclamó antes de que pudiera decidir si valía la pena creer una vez más. Santiago Mendoza no había planeado salir tan temprano. Tenía pendientes en la oficina, números que revisar, contratos que firmar. Pero algo lo inquietaba esa mañana. Una sensación persistente de que necesitaba revisar personalmente el límite norte del rancho. Ahora, conduciendo a toda velocidad hacia el consultorio del doctor Flores con una mujer desconocida e inconsciente en el asiento trasero. Se preguntaba si esa inquietud había sido intuición o algo más. Ella era joven. Demasiado joven para tener esa mirada de derrota que había alcanzado a ver antes de que cerrara los ojos. El embarazo era obvio, avanzado, y su condición física alarmante. Costillas visibles bajo la blusa delgada. Piel pálida como papel. Deshidratación severa si sus 38 años de vivir en el campo le habían enseñado algo. «No te mueras», dijo en voz alta, sorprendiéndose a sí mismo. «¿No ahora?» No así. 5 años atrás, Elena lo había dejado por un empresario de Monterrey con promesas más brillantes. Santiago había jurado entonces que nunca volvería a permitir que alguien se acercara lo suficiente para lastimarlo. El rancho se convirtió en su fortaleza, el trabajo en su único compañero confiable. Pero esto era diferente. No se trataba de abrir su corazón. Se trataba de que había una vida humana muriendo en su camioneta, y él tenía los medios para evitarlo. ¿O era realmente tan simple? El doctor Flores los esperaba en la puerta, alertado por la llamada frenética de Santiago. Entre los dos llevaron a la mujer adentro, la colocaron en la camilla. El doctor trabajó rápido: estetoscopio, presión arterial, línea intravenosa, deshidratación severa, desnutrición, agotamiento extremo, diagnosticó. Otro día sin ayuda y... Dejó la frase inconclusa. No hacía falta terminarla. ¿El bebé? Santiago se sorprendió preguntando. Milagrosamente, parece estar bien. Estos pequeños son más resistentes de lo que pensamos, pero la madre necesita cuidados. Comida adecuada, descanso, un lugar seguro. El doctor miró a Santiago sobre sus lentes. ¿La conoce? Nunca la había visto. Y piensa llevarla al rancho. Las palabras salieron antes de que Santiago pudiera pensarlas. Tengo espacio, recursos. Doña Carmen puede cuidarla. El doctor arqueó una ceja. La comunidad va a hablar, don Santiago. Una mujer joven, embarazada, viviendo en su casa. Que hablen. Santiago conocía ese tono en su propia voz. El mismo que usaba cuando tomaba decisiones de negocios que otros cuestionaban, pero que él sabía correctas. He vivido según las expectativas de otros durante demasiado tiempo. Esta mujer necesita ayuda. Yo puedo proporcionarla. Es simple. Pero no era simple y ambos lo sabían. Mientras esperaban que ella despertara, Santiago estudió su rostro. Había sufrimiento allí, marcado en líneas demasiado profundas para alguien tan joven. Pero también vio algo más. Una mandíbula apretada incluso en inconsciencia. Manos que instintivamente protegían el vientre. Una luchadora que no se había rendido todavía, no completamente. Le recordaba a su hermana María, no en apariencia, sino en esa terquedad silenciosa. Esa negativa a romperse sin importar cuánto la doblara la vida. María había muerto hace 10 años en un accidente que Santiago no pudo prevenir. Tal vez eso era esto. Una oportunidad de proteger a alguien cuando antes había fallado. O tal vez estaba racionalizando una decisión que no entendía completamente. Sus ojos se abrieron de repente, verdes.
sorprendentemente claros contra la palidez de su piel. Confundidos, asustados pero enfocándose rápidamente. ¿Dónde? Su voz era un susurro áspero. Está a salvo. Santiago se inclinó hacia adelante. En el consultorio del doctor Flores. La encontré en el camino. Usted estaba en mal estado. Ella procesó esto, sus manos moviéndose inmediatamente a su vientre. ¿Mi bebé? Está bien. El doctor dice que está bien. Las lágrimas vinieron entonces, silenciosas, deslizándose por sus sienes hacia el cabello enmarañado. No de alivio solamente, de algo más complejo, más doloroso. No sé por qué sigo luchando, dijo, más para sí misma que para él. No sería más fácil rendirse. Para ambos. No diga eso. La vehemencia en su voz lo sorprendió. No lo sabe todavía. ¿Qué no sé? ¿Cómo termina su historia? Tal vez mejor de lo que piensa. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, evaluándolo, buscando el engaño que probablemente esperaba encontrar. Los hombres no hacen esto, dijo finalmente. No ayudan sin esperar algo a cambio. Santiago sintió la punzada de esa verdad. Alguien la había lastimado profundamente. Alguien le había enseñado a no confiar en la bondad. Mi nombre es Santiago Mendoza. Tengo un rancho a las afueras del pueblo. Es grande, con habitaciones vacías y una ama de llaves que cocina demasiado para una sola persona. Puede quedarse allí, el tiempo que necesite, sin condiciones. ¿Por qué? La pregunta simple pero imposible de responder completamente. Porque usted necesita ayuda. Porque yo puedo darla. Porque... Se detuvo. ¿Porque qué? Porque 5 años de soledad autoimpuesta de repente se sentían como una prisión. Porque algo en ella le recordaba que seguía siendo humano bajo las capas de protección. Porque sí. Porque es lo correcto, dijo finalmente. Ella no pareció convencida, pero estaba demasiado agotada para seguir cuestionando. Valentina, Valentina Morales. Valentina. El nombre se sentía bien en su lengua. ¿Acepta mi oferta? El silencio se extendió. Santiago podía ver la lucha en su rostro, el deseo desesperado de aceptar contra el miedo de confiar, la necesidad contra el orgullo, la supervivencia contra la sospecha. Sí, dijo finalmente, su voz apenas audible. Acepto, gracias. Pero sus ojos todavía estaban llenos de duda. Y Santiago supo que ganar su confianza sería más complicado que simplemente ofrecerle refugio. Lo cual, por alguna razón que no quería examinar demasiado de cerca, hacía que la situación fuera aún más importante para él. El rancho San Miguel se reveló poco a poco mientras la camioneta avanzaba por el camino de tierra. Valentina miraba por la ventana, tratando de procesar que este lugar existiera y que, temporal o no, sería su hogar. No era solo grande, era un mundo completo. Casas para trabajadores, establos que parecían más limpios que el apartamento donde había vivido en Monterrey, corrales donde el ganado pastaba tranquilo bajo el sol de tarde. Y en el centro, como un corazón latiendo, la casa principal, arquitectura colonial, paredes blancas que brillaban, techos de tejas rojas, ventanas arqueadas que prometían habitaciones frescas en el interior, jardines que alguien cuidaba con devoción. «Dios mío», murmuró. «¿Impresionante?», preguntó Santiago, y por primera vez detectó un toque de orgullo genuino en su voz. No presunción, orgullo ganado, abrumador. Él la miró de reojo. ¿En mal sentido? Valentina consideró la pregunta. No sé todavía. Doña Carmen esperaba en el porche. Una mujer de 60 y tantos con ojos que probablemente no perdían detalle. Su expresión era neutral mientras observaba a Valentina descender de la camioneta, pero no había frialdad en ella, solo evaluación. Doña Carmen, ella es Valentina Morales, va a quedarse con nosotros. Santiago hizo las presentaciones con sencillez, sin elaborar.
Bienvenida. Doña Carmen descendió los escalones. Tomó la maleta maltratada de las manos de Valentina antes de que pudiera protestar. Se ve agotada, pobre niña. Vamos, adentro. Tengo sopa caliente y una habitación lista. ¿Ya tenía una habitación lista? Valentina miró a Santiago. Llamé desde el consultorio. Doña Carmen es eficiente. Doña Carmen resopló. Don Santiago es impulsivo, pero esta vez su impulsividad parece bien dirigida. Le dio una mirada significativa a Santiago que Valentina no pudo interpretar completamente. El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Fresco, espacioso, lleno de historia en cada mueble, en cada fotografía en las paredes. Valentina siguió a doña Carmen escaleras arriba, consciente de Santiago observándolas desde abajo. La habitación robó su aliento. No solo por su tamaño o por la cama que parecía una nube, sino por los pequeños detalles. Flores frescas en un jarrón, toallas dobladas perfectamente. Un libro en la mesilla de noche, como si alguien hubiera pensado que podría querer leer. El baño está ahí. Doña Carmen señaló una puerta. Tiene todo lo que necesita. Ropa limpia en el armario. Le traje varias tallas porque no estaba segura. Una pausa. Don Santiago fue muy específico sobre que estuviera cómoda. Valentina tocó las flores, lilas, sus favoritas. Aunque nadie aquí podía saberlo, coincidencia. ¿Por qué hace esto?, preguntó sin mirar a doña Carmen. ¿Don Santiago? Sí, usted lo conoce. ¿Es real? ¿O hay algo que debería temer? Doña Carmen terminó la pregunta. No. Don Santiago es la persona más honesta que conozco. Brutalmente honesto a veces. Si dice que no espera nada, es verdad. En mi experiencia, eso no existe. Doña Carmen se sentó en el borde de la cama, invitando a Valentina a hacer lo mismo. Déjeme contarle algo. Hace 5 años, don Santiago estaba comprometido. Elena, hermosa, encantadora y completamente enamorada de su dinero, no de él. Lo dejó por alguien más rico. Lo destrozó, aunque nunca lo admitiría. Valentina escuchaba, viendo una pieza del rompecabezas encajar. Desde entonces, ha mantenido a todos a distancia. Trabaja, come, duerme. El rancho es su vida porque es seguro. No puede traicionarlo. Doña Carmen miró a Valentina directamente. Usted es la primera persona en 5 años que ha invitado a su espacio personal. No sé por qué, pero sé que no es por razones oscuras. Tal vez simplemente recordó que todavía puede sentir algo por otra persona. No me conoce. No, pero tal vez eso es lo que lo hace seguro. Usted no quiere nada de él, excepto ayuda. No hay pretensiones, no hay agenda. Solo necesidad honesta. Eso es refrescante para alguien que siempre se pregunta cuáles son las verdaderas intenciones de la gente. Valentina procesó esto. Entonces, ¿soy qué? ¿Un proyecto de caridad? ¿Una forma de sentirse mejor consigo mismo? No lo sé. Doña Carmen se puso de pie. Pero honestamente, ¿le importa en este momento? Tiene un techo, comida, seguridad. Quizás simplemente acepte el regalo sin analizarlo hasta la muerte. Tenía razón. Valentina odiaba que tuviera razón. Después de que doña Carmen se fue, Valentina se permitió explorar el baño. Mármol, agua caliente que salía infinita, productos de baño que probablemente costaban más que su salario semanal anterior. Se desvistió y se metió en la bañera, viendo el agua volverse gris con la suciedad de días. Cuando salió, se miró en el espejo y casi no se reconoció. Ojos menos hundidos, color regresando a su piel. El simple acto de estar limpia la hacía parecer humana nuevamente. La cena fue incómoda. Santiago claramente no estaba acostumbrado a compartir su mesa. Valentina claramente no estaba acostumbrada a ser servida. Doña Carmen observaba a ambos con diversión apenas oculta. ¿Cómo llegó a Valle, Esperanza? Santiago rompió el silencio. Valentina consideró mentir.
fabricar una historia menos humillante. Pero estaba demasiado cansada. El padre de mi bebé me dejó cuando le dije que estaba embarazada. Me robó mis ahorros, mi casera me echó. No tenía a dónde ir. Mi abuela solía hablar de este pueblo. Pensé. Se encogió de hombros. No sé qué pensé. ¿Familia? Mi madre murió cuando tenía 15. Mi padre se volvió a casar. Su nueva familia no tiene espacio para mí. Santiago asintió, sin ofrecer lástima. Solo aceptación de los hechos. Valentina lo agradeció. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Qué quiere hacer después de que nazca el bebé? Nadie le había preguntado eso. Todos asumían que su vida había terminado, que el bebé era un error que determinaría cada día futuro. No sé, admitió. Sobrevivir, criar a mi hijo, encontrar una forma de mantenernos. Doña Carmen necesita ayuda en la cocina, dijo Santiago casualmente. Si quiere aprender, ella enseña, no es caridad, es trabajo. Eventualmente, podría convertirse en algo más, su elección. Valentina lo miró, buscando el truco. ¿Por qué hace esto? Ya le dije. No, realmente, ¿por qué yo? Santiago dejó su tenedor. Honestamente, no tengo una respuesta perfecta. Vi a alguien que necesitaba ayuda. Pude ayudar. Todo lo demás es complicado y no lo entiendo completamente. ¿Es suficiente? No, lo sé. Pero es todo lo que tengo ahora. Esa noche, en la cama más cómoda en la que había dormido en su vida, Valentina no pudo dormir inmediatamente. Su mente giraba. Santiago era un enigma. Demasiado bueno para ser verdad, pero doña Carmen parecía genuina en su defensa de él. Y el rancho, este lugar, tenía un ritmo, una paz que desconocía. El silencio no era amenazante sino reconfortante. Los sonidos de la noche, grillos, viento, ganado a distancia, creaban una sinfonía que su cuerpo urbano encontraba extrañamente calmante. Tal vez podría funcionar. Temporalmente. Hasta que naciera el bebé. Hasta que recuperara fuerzas. Hasta que descubriera su próximo paso. Pero una parte de ella, pequeña pero persistente, susurraba algo diferente. Tal vez podría funcionar por más tiempo. Tal vez este lugar, este hombre imposiblemente generoso, esta oportunidad que no tenía sentido, podría ser más que temporal. Tal vez. El pensamiento la asustó casi tanto como la esperanza que traía consigo. 3 semanas. Valentina llevaba 3 semanas en el rancho San Miguel, y todavía se despertaba cada mañana esperando que alguien le dijera que el tiempo se había acabado, que tenía que irse. Nunca pasaba. En cambio, había encontrado un ritmo: levantarse con el sol, desayunar con doña Carmen mientras discutían el menú del día, pasar las mañanas en la cocina, aprendiendo técnicas que transformaban ingredientes simples en platos que hacían a los trabajadores del rancho detenerse a medio bocado para suspirar de placer. Las tardes las dedicaba a descansar, como insistía el doctor Flores en sus visitas semanales. Leía en el jardín, escuchaba música, hablaba con su bebé en susurros privados. Y las noches cenaba con Santiago. Esas cenas se habían convertido en algo que esperaba y temía en igual medida. «El mole está perfecto», dijo Santiago esa noche, limpiando su plato con un trozo de tortilla. «O mejor que el del festival del año pasado. Doña Carmen hizo la mayor parte. Doña Carmen dice que solo supervisó mientras usted hacía el trabajo». Valentina sintió el rubor subir por su cuello. Los cumplidos todavía la incomodaban, especialmente los de Santiago, que nunca parecían vacíos o automáticos. «He estado pensando», comenzó él, sirviendo más agua. «En 2 semanas hay una reunión del Consejo Ganadero aquí en el rancho. Normalmente traigo comida de un catering en Monterrey, pero si usted y doña Carmen están dispuestas, podrían encargarse». Valentina dejó su tenedor. «¿Quiere que cocine para sus socios de negocios? Quiero que muestre lo que puede hacer. Son 20 personas».
Menú tradicional. Buen dinero se acepta. Santiago. Usaba su nombre más fácilmente ahora, aunque todavía le costaba mirarlo directamente demasiado tiempo. La gente va a hablar. Ya hablan. Si me pone frente a toda la élite ganadera de la región. Que hablen. Su respuesta estándar. Pero esta vez continuó. Valentina, he vivido toda mi vida preocupándome por lo que otros piensan. Mi padre me enseñó que la reputación lo es todo. Pero ¿sabe qué descubrí? La reputación no te mantiene caliente en las noches. No llena el silencio de una casa vacía. No significa nada si estás viviendo una mentira para mantenerla. Ella lo miró entonces. Realmente lo miró. Había cansancio en sus ojos, no físico, sino existencial. Un hombre exitoso que se había dado cuenta de que el éxito no era suficiente. ¿Qué quiere usted, Santiago? La pregunta salió antes de que pudiera detenerse. Él sonrió, pero fue triste. Honestamente, pasé tanto tiempo construyendo lo que se suponía que debía querer, que olvidé preguntarme qué quería realmente. ¿Y ahora? ¿Ahora? La miró directamente, y Valentina sintió algo cambiar en el aire entre ellos. Ahora quiero conversaciones como esta. Quiero compartir una comida con alguien que no pretende ser alguien que no es. Quiero... Se detuvo. Sacudió la cabeza. Lo siento. Es tarde. Estoy divagando. No. Valentina extendió su mano sin pensarlo, deteniéndose justo antes de tocarla de él. No está divagando. Sus ojos se encontraron. Sostuvieron la mirada. Algo no dicho pero entendido pasó entre ellos. Doña Carmen eligió ese momento para entrar a recoger los platos, y el momento se rompió. Pero su eco permaneció, vibrando en el espacio incluso después de que Valentina se retirara a su habitación. Esa noche, acostada en la oscuridad con el bebé pateando suavemente, Valentina admitió lo que había estado negando durante semanas. Estaba empezando a sentir algo por Santiago. No gratitud, aunque había mucha. No dependencia, aunque existía esa realidad. Sino algo más peligroso. Algo que se parecía peligrosamente al deseo de quedarse no por necesidad, sino por elección. ¿Mala idea? Se dijo en voz alta. Terrible idea. El bebé pateó más fuerte, como si estuviera en desacuerdo. El día del evento llegó con cielos despejados y una brisa perfecta. Valentina había pasado 3 días preparándose, trabajando con doña Carmen para crear un menú que impresionaría sin ser pretencioso. Cochinita pibil, chiles en nogada, pozole tradicional. Postres que combinaban técnicas antiguas con presentación moderna. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Hombres en su mayoría, algunos con esposas, camionetas caras, ropa que gritaba dinero pero trabajado honestamente. Estos eran los pesos pesados de la industria ganadera regional, y sus opiniones podían hacer o destruir reputaciones. Valentina trabajaba en la cocina, sus manos moviéndose con confianza que había desarrollado bajo la tutela de doña Carmen. Pero su corazón latía rápido. Sabía que algunos de estos hombres habrían escuchado los rumores. La mujer embarazada viviendo en casa de Santiago. Las especulaciones sobre su relación. Deja de pensar y sigue cocinando, murmuró doña Carmen, leyendo su mente como siempre. La comida habla más fuerte que los chismes. Cuando sirvieron el primer plato, Valentina se mantuvo en la cocina, pero escuchaba las reacciones que filtraban desde el comedor. Son extraordinario. ¿Dónde encontraste este catering, Santiago? No es catering, es... Una pausa. Valentina imaginó a Santiago eligiendo sus palabras. Es Valentina Morales. Está viviendo aquí temporalmente, aprendiendo de mi ama de llaves. Tiene un talento natural. ¿La mujer embarazada del pueblo? Una voz femenina, cortante. ¿Qué? Caritativo de tu parte, Santiago. El tono hizo que Valentina cerrara los ojos. Ahí estaba. El juicio envuelto en cortesía falsa. Catalina. La voz de Santiago era fría como hielo.
Valentina es mi invitada y empleada. Si tienes problema con eso, la puerta está abierta. Silencio. Luego risas nerviosas. Alguien cambiando de tema. Doña Carmen apretó el hombro de Valentina. Viste, te defiende. No debería tener que hacerlo, pero quiere hacerlo. Esa es la diferencia. Cuando los invitados se fueron 3 horas después, las opiniones sobre la comida eran unánimemente positivas. 5 personas dejaron sus tarjetas, pidiendo servicios de catering para eventos futuros. Uno ofreció un puesto en su restaurante en Guadalajara si alguna vez estaba interesada. Pero fue el comentario final el que se quedó con Valentina. Don Arturo, el ganadero más respetado de la región, se detuvo en la entrada de la cocina antes de irse. Era un hombre de 70 años con una reputación de honestidad brutal. Señorita Morales. Su voz era grave. La comida fue excepcional, pero más que eso, muestra carácter. Hacer algo excelente en medio de circunstancias difíciles. Eso revela quién es realmente una persona. Miró a Santiago, quien esperaba cerca. Cuídala, muchacho. No solo la alimentes y le des refugio. Asegúrate de que sepa que merece estar aquí. Santiago asintió, su expresión seria. Lo hago, lo haré. Después de que todos se fueron, Valentina colapsó en una silla de la cocina. Doña Carmen había ido a descansar, dejándola sola con Santiago, quien entró con 2 copas de agua fresca. Sobreviviste, dijo, ofreciéndole una. Apenas, pero sonrió. Una sonrisa real, de las primeras en meses. Santiago se sentó frente a ella. Recibiste 5 ofertas de trabajo. Lo sé, es abrumador. ¿Considerarás alguna? Valentina miró su copa. No sé, el bebé llega en un mes. No puedo pensar más allá de eso todavía. ¿Y después? ¿Después de qué? Después de que nazca el bebé. ¿Qué quieres, pondamas, Valentina? No lo que es práctico, no lo que deberías querer. ¿Qué quieres realmente? La pregunta la desarmó completamente. Nadie le preguntaba sobre deseos, solo sobre planes, sobre supervivencia. Quiero. Comenzó, luego se detuvo. Quiero que mi hijo crezca en un lugar como este, con espacio para correr, aire limpio, personas que se preocupan por más que el dinero. Alzó la vista. Quiero sentir que pertenezco a algún lugar, que no soy solo una carga temporal. No eres una carga. La intensidad en su voz la sorprendió. Eres. Valentina, desde que llegaste, esta casa se siente diferente. ¡Viva! Como si hubiera recordado que fue construida para ser un hogar, no solo un edificio eficiente. Santiago. Sé que es pronto. Sé que pasaste por algo horrible. Y sé que probablemente soy la última persona en quien deberías confiar después de lo que te hizo el padre de tu bebé. Se inclinó hacia adelante. Pero necesito que sepas algo. No quiero que te vayas. Cuando llegue el momento de que decidas qué hacer, quiero que quedarte aquí sea una opción que consideres seriamente. El corazón de Valentina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Por qué? Porque me importas. Porque en estas semanas has hecho que recuerde que hay más en la vida que el trabajo. Porque cuando ceno contigo, no me siento solo por primera vez en 5 años. No me conoces realmente. Te conozco mejor de lo que crees. Sé que eres fuerte incluso cuando te sientes débil. Sé que eres amable incluso después de que la vida fue cruel contigo. Sé que amas a ese bebé con una ferocidad que es hermosa de presenciar. Hizo una pausa. Y sé que tienes miedo de confiar en mí, y no te culpo. Pero estoy dispuesto a esperar hasta que estés lista. Valentina sintió las lágrimas amenazando. ¿Y si nunca estoy lista? ¿Y si estoy demasiado rota? No estás rota, estás sanando. Hay una diferencia. Ella quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Pero el miedo era una bestia persistente, susurrando que esto era demasiado bueno, que colapsaría como todo lo demás. Necesito tiempo.
dijo finalmente. Tienes todo el tiempo que necesites. ¿Y si decido irme? El dolor cruzó su rostro, rápido pero innegable. Entonces te ayudaré a encontrar un buen lugar. Me aseguraré de que tengas recursos, y te dejaré ir porque eso es lo que quieres. Pero esperaré, por si cambias de opinión. Era demasiado. Demasiada honestidad, demasiada vulnerabilidad de un hombre que supuestamente se había cerrado al mundo. Valentina se levantó, necesitando espacio. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Valentina. En su habitación, Valentina se paró frente al espejo. Su vientre era enorme ahora. Su cuerpo había cambiado de formas que nunca imaginó. Pero su rostro se veía diferente. Color en sus mejillas. Brillo en sus ojos. Vida. ¿Qué hacemos?, le preguntó a su reflejo, a su bebé. ¿Nos quedamos? ¿Nos arriesgamos a creer que esto es real? El bebé rodó, un movimiento grande que hizo que su vientre se ondulara visiblemente. Eso no es una respuesta, murmuró Valentina. Pero tal vez lo era. El mercado del pueblo era inevitable. Valentina había estado posponiendo el viaje, enviando a doña Carmen sola o pidiendo que ordenaran todo. Pero ciertos ingredientes solo se encontraban frescos en los puestos locales. Y finalmente se quedó sin excusas. Voy contigo, declaró doña Carmen, sin espacio para argumentos. Y caminarás con la cabeza en alto. No has hecho nada malo. Fácil de decir. Más difícil de hacer cuando cada mirada sentía como un juicio. El mercado bullía con actividad matutina. Vendedores pregonando sus productos, niños corriendo entre puestos, el aroma de tortillas recién hechas mezclándose con flores y especias. Normalmente, Valentina habría encontrado esto encantador. Hoy, cada persona sentía como una amenaza potencial. Las primeras miradas llegaron inmediatamente. Reconocimiento. Después vino el cuchicheo. Valentina mantuvo la cabeza erguida como aconsejó doña Carmen, pero sus manos temblaban mientras seleccionaba tomates. Esa es ella, escuchó, una mujer a su izquierda sin molestarse en bajar la voz. Viviendo como reina mientras el resto de nosotros trabajamos honestamente. Shameless, agregó otra. Seguro sedujo al pobre don Santiago. Los hombres son tan fáciles de manipular cuando una mujer usa sus encantos. Doña Carmen se giró bruscamente. Señoras, si van a chismear, al menos tengan la decencia de hacerlo fuera de nuestro alcance auditivo. Las mujeres tuvieron la gracia de verse avergonzadas, pero no se movieron. Valentina colocó los tomates en su canasta con manos que ya no temblaban, sino que apretaban con furia contenida. Había pasado semanas internalizando estos juicios, dejando que la envenenaran desde adentro. Pero algo se había desplazado durante las últimas semanas. El éxito del evento de Catherine. Los cumplidos genuinos de extraños que solo probaron su comida sin conocer su historia. La defensa constante de Santiago. Se volvió hacia las mujeres directamente. Tienen razón, dijo, su voz clara. Soy la mujer embarazada viviendo en el rancho de don Santiago. Y sí, llegué aquí sin nada. ¿Saben qué más? Trabajo todos los días en su cocina. Aprendo un oficio. Construyo algo para poder mantener a mi hijo. Don Santiago me ofreció una oportunidad cuando podría haberme dejado morir en ese camino. Así que sí, vivo en su propiedad. Y no me avergüenza aceptar ayuda cuando la necesitaba desesperadamente. El mercado se había quedado silencioso. Todos escuchaban ahora. Pueden juzgarme, pueden inventar historias sobre mí, pero nada de lo que digan cambia los hechos. No le debo explicaciones a nadie excepto a mí misma y a mi hijo. Miró alrededor. Y si alguien más tiene algo que decir, dígalo ahora, a mi cara, no a mis espaldas. Silencio absoluto. Luego, inesperadamente, aplausos. Lentos al principio, después más fuertes. Una mujer mayor cerca del puesto de flores, sonriendo.
Bien dicho, muchacha, llamó. Este pueblo necesita más personas con columna vertebral. Otros asintieron. No todos, pero suficientes. Las dos chismosas desaparecieron entre la multitud, sus rostros rojos. Doña Carmen sonrió abiertamente. Ahí está, sabía que estaba ahí dentro. Valentina temblaba ahora, adrenalina recorriendo su sistema. No puedo creer que hice eso. Yo sí, era hora. Terminaron sus compras, pero la experiencia se sentía diferente ahora. Algunos vendedores fueron extra amables, ofreciendo precios mejores o productos extras. Otros se mantuvieron fríos, pero Valentina descubrió que ya no le importaba tanto. No podía controlar lo que pensaban. Solo podía controlar cómo respondía. En el camino de regreso al rancho, doña Carmen dijo casualmente: «Don Santiago va a estar orgulloso cuando le cuente». «Por favor, no». «¿No qué? ¿No le digo que finalmente encontraste tu voz?» «Oh, le diré. Definitivamente le diré». Y lo hizo, esa noche durante la cena, narrando toda la escena con detalles dramáticos. Santiago escuchaba, y Valentina podía ver algo brillando en sus ojos. Orgullo, sí, pero también algo más. Algo que hacía que su estómago se apretara de formas que no tenían nada que ver con el embarazo. «Oh, Valentina», dijo cuando doña Carmen finalmente dejó de hablar. «Eso requirió coraje». «Oh, estupidez». «Coraje», insistió. «La estupidez es dejar que otros definan quién eres sin resistir. Tú resististe. Todavía habrá personas que me odian. Siempre las habrá, pero ahora también hay personas que te respetan, y eso es lo que importa». Valentina jugueteaba con su servilleta. «¿Alguna vez te cansas de tener razón?» «Constantemente». Su sonrisa era traviesa. «Pero alguien tiene que serlo». Ella rió. Una risa real, desde el vientre, que hizo que el bebé pateara en protesta o celebración. «Está activo esta noche», observó Santiago, notando su mueca. «Siempre está activo. Creo que duerme durante el día y tiene fiestas de baile por la noche». «¿Puedo?» Santiago extendió su mano, dubitativo. Valentina se quedó inmóvil. Nadie había tocado su vientre excepto el doctor Flores. La idea de dejar que Santiago sintiera a su bebé moverse era íntima de una forma que la asustaba. Pero también quería. Extrañamente, profundamente. Quería compartir esto con él. «¿Está bien?», dijo en voz baja. Santiago se movió alrededor de la mesa, arrodillándose junto a su silla. Colocó su mano sobre su vientre, grande y cálida a través de la tela delgada de su vestido. El bebé pateó, fuerte, directo contra su palma. Santiago dejó escapar una respiración sorprendida. «Dios mío, es real». «¿Pensabas que estaba fingiendo el embarazo?» «No, es solo sentirlo así. Tan fuerte, tan vivo». Alzó la vista, y sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Valentina, este bebé es increíble. Ya. Antes de nacer, ¿lo sabes?» Las lágrimas brotaron sin permiso. «Estoy aterrorizada de que no sea suficiente, de que mi amor no compense no tener un padre, no tener estabilidad. Oye». Su mano se movió de su vientre a su mejilla, limpiando lágrimas con su pulgar. «Tu amor es más que suficiente. Y en cuanto a estabilidad, eso es algo que puedes construir. Algo que estás construyendo. Con tu ayuda. Sí, con mi ayuda. Tan malo es eso. No sé cómo pagarte. No quiero que me pagues, Valentina. Quiero». Se detuvo, sus ojos buscando los de ella. «Quiero ser parte de esto, de tu vida, de la vida del bebé. Si me dejas, Santiago. No estoy pidiendo nada ahora. Solo piénsalo, después de que nazca el bebé. Cuando te sientas lista, piensa si tal vez podríamos ser algo. Los tres era demasiado, demasiado grande. Demasiado tentador, demasiado aterrador. Necesito». Valentina se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. «Necesito aire».
Santiago no la detuvo. La dejó ir, verla o ir al jardín, donde la noche la tragó. Pero la calidez de su mano permanecía. En su mejilla, en su vientre, en su corazón maldito y traicionero. El dolor comenzó a las 3 de la mañana, sutil al principio. Una contracción que Valentina casi ignoró. Falsas alarmas habían sido frecuentes la última semana, pero esta era diferente, más profunda, más intencional. «Ya es hora», susurró al bebé. «Estás listo». Estaba lista. Tenía que estarlo. Se vistió calmadamente, empacó la bolsa que había preparado días antes y caminó por el pasillo hacia la habitación de doña Carmen. Un golpe suave. «Doña Carmen, el bebé viene». No hubo pánico, solo eficiencia. En 10 minutos, doña Carmen había alertado al doctor Flores y a Santiago. En 15, estaban en la camioneta, conduciendo hacia la clínica mientras el amanecer pintaba el cielo de rosa y oro. Santiago conducía con manos firmes, pero Valentina podía ver el miedo en la línea tensa de su mandíbula. «Estaré bien», dijo, aunque otra contracción la hacía dudar. «Lo sé, pero puedo preocuparme de todos modos». La clínica estaba lista. El doctor Flores, 2 enfermeras experimentadas, una habitación que olía a desinfectante y posibilidad. Las horas sangraron juntas. Dolor que Valentina nunca imaginó. Sudor, lágrimas. Doña Carmen sosteniéndola, susurrando oraciones antiguas. Y en la sala de espera, Santiago, esperando. Incapaz de hacer nada excepto existir en el limbo entre quién era y quién quería ser. Cuando llegó el momento final, cuando el doctor Flores dijo, «Empuja», Valentina encontró fuerza que no sabía que poseía. Por este bebé, por este futuro, por la vida que se negaba a dejar que las circunstancias robaran. El primer llanto perforó el aire. «Es una niña», anunció el doctor Flores. «Una niña». Colocaron el bebé en su pecho. Pequeña, perfecta, con pulmones que funcionaban magníficamente a juzgar por sus gritos. «Hola», lloró Valentina. «Hola, mi amor, soy tu mamá». El bebé se calmó. Miró hacia arriba con ojos que no podían ver claramente todavía, pero que de alguna manera encontraron el rostro de Valentina. «Esperanza», dijo Valentina. «Te llamas Esperanza». Porque era exactamente eso. Esperanza viviente. Santiago entró 1 hora después de que Valentina hubiera sido transferida a recuperación. Se movía como si temiera que el piso pudiera colapsar. «¿Puedo?» «Sí». Se acercó a la cama, miró a Esperanza, envuelta en mantas rosadas, durmiendo pacíficamente. «Es perfecta», susurró. «¿Quieres sostenerla?» El pánico cruzó su rostro. «No sé cómo». «Te enseñaré». Le mostró cómo apoyar la cabeza, cómo mantener el brazo firme. Santiago tomó a Esperanza con reverencia que normalmente reservaba para objetos sagrados, y Valentina lo observó. Este hombre que había salvado su vida sin conocerla, que la había defendido cuando el mundo la juzgaba, que miraba a su hija como si fuera el milagro más increíble que hubiera presenciado. Algo se resolvió en su pecho, una decisión que había estado evitando. «Santiago». Él alzó la vista, todavía sosteniendo a Esperanza, cuando me preguntaste si consideraría quedarme, construir algo contigo. Su cuerpo se tensó. «Oh, sí». La respuesta es sí. Se quedó completamente inmóvil. «Valentina, ¿estás segura? No quiero que te sientas obligada». «No me siento obligada. Me siento lista». Respiró profundo. «Pasé meses convenciéndome de que el amor era una mentira, que la bondad venía con trampas, que nunca sería suficiente para nadie». Miró a Esperanza. «Pero ella merece ver algo diferente. Merece crecer viendo amor real. Y creo que eso es lo que tenemos. Extraño y complicado y asustador, pero real». Santiago devolvió a Esperanza a sus brazos con cuidado infinito. Luego tomó las manos de Valentina entre las suyas. «Te prometo», dijo,
voz gruesa con emoción, que nunca lamentarás esto. Seré el mejor hombre que pueda ser. Para ti, para Esperanza, para nosotros. Lo sé. Y lo sabía. Finalmente, después de tanto tiempo dudando, sabía. Te amo, dijo Santiago. Simple, directo, verdadero. Yo también te amo. Las palabras se sentían extrañas pero correctas, como ropa nueva que eventualmente se moldearía perfectamente. Él se inclinó, besó su frente. Luego besó la frente de Esperanza. Mi familia, murmuró, y Valentina, exhausta y adolorida y más feliz de lo que recordaba haber estado nunca, supo que había encontrado algo más raro que el oro. Había encontrado hogar. No un lugar, sino personas. Una red de seguridad tejida no de obligación, sino de elección. El camino aquí había sido brutal. Las cicatrices permanecerían. Pero las cicatrices solo demostraban que había sobrevivido. Y ella había sobrevivido. Más que eso, había florecido. 6 meses después, Esperanza gritaba desde su cuna. No de dolor, sino de impaciencia. 6 meses y ya tenía opiniones sobre todo. Valentina la levantó. Besó su cabeza cubierta de rizos oscuros. «Buenos días, mi amor». Santiago apareció en la puerta, cabello despeinado por el sueño. ¿Otra vez despierta a las 5? Ella es madrugadora, como su padre adoptivo. Las palabras salieron naturalmente ahora. Santiago había comenzado el proceso de adopción formalmente el mes pasado. Esperanza tendría su apellido, su protección legal, su amor documentado. No como reemplazo de un padre biológico que nunca se molestó en preguntar si estaba viva, sino como elección, como familia construida intencionalmente. «El desayuno en 10», dijo Valentina, pasando a Esperanza a Santiago. «Tengo que terminar los pasteles para el pedido de la señora Jiménez». Su negocio de catering había despegado. 3 empleados ahora. Pedidos reservados con semanas de anticipación. Un hombre que se estaba volviendo sinónimo de calidad. Pero más que eso, se había vuelto parte de la comunidad. Enseñaba clases de cocina los sábados. Donaba comida para eventos escolares. Las mismas mujeres que una vez la insultaron, ahora la saludaban por su nombre. No todas. Algunas todavía fruncían el ceño. Todavía murmuraban. Pero Valentina había aprendido algo crucial. No necesitaba la aprobación de todos. Solo de las personas que importaban. Y las personas que importaban estaban aquí. En esta casa, en este rancho, en esta vida que había construido de cenizas. Esa noche, después de que Esperanza estuviera dormida, Valentina y Santiago se sentaron en el porche. El cielo brillaba con estrellas que la ciudad nunca dejaba ver. «¿Feliz?», preguntó Santiago. Su brazo alrededor de ella. «Aterrorizada», respondió honestamente. «Todos los días tengo miedo de que esto se desmorone, que despierte y sea un sueño». «No es un sueño. Lo sé. Pero el miedo no es racional». «No», besó su sien. «Pero puedo recordarte la realidad cada vez que lo olvides». «¿Y eso es?» «Que eres Valentina Morales. Sobreviviste a lo imposible. Construiste una vida de nada. Amas tan ferozmente que asusta a las personas. Y eres mía, como yo soy tuyo». Ella se giró en sus brazos mirándolo directamente. «Eres molestamente bueno con las palabras. Tuve buenos profesores. Una mujer sabia una vez me enseñó que la honestidad vale más que la poesía. Suena inteligente». «Lo es. También es hermosa, talentosa y ocasionalmente demasiado terca para su propio bien». Valentina rió. «Te amo. Te amo». Besó sus labios, suave, reverente. Como si todavía no pudiera creer que tenía permiso. Y ahí, bajo estrellas que habían visto innumerables historias, pero ninguna exactamente como esta, Valentina finalmente entendió. No se había equivocado por confiar en Javier. Se había equivocado por no confiar en sí misma después. No había sido abandonada en ese camino. Había sido salvada.
y el ranchero rico que la encontró no la había rescatado por caridad, la había reconocido. Alma llamando a alma. Sobreviviente reconociendo a sobreviviente. Juntos, habían construido algo que ninguno podría haber creado solo. Una familia, un hogar, un futuro. Y eso, decidió Valentina, era el final más feliz posible. No porque fuera perfecto, sino porque era real.